Bueno, ya siendo y 35, vamos a ir arrancando por respeto a los que se conectaron en horario. Buenos días a todos, mi nombre es Federico Epstein, soy coordinador comercial de Mercado de Capitales en LBO. Gracias por participar de este ciclo de charlas titulado Perspectivas del Mercado de Capitales en tiempos electorales. Me imagino que todos estarán preguntando qué hacer con la plata hoy, qué pasará con el dólar y qué pasará en octubre, porque me imagino que habrá sido una gran sorpresa para todos el resultado de las elecciones y también la volatilidad en el mercado hoy por hoy. Para poder responder estas preguntas, otras dudas, tenemos el agrado de compartir con nuestros amigos de Delta. Hola Ceci, hola Seba. Hola, Eh, buen día. Hola, buen día, Fe. el disertante de hoy es Seba Liudvinas, quien es portfolio manager de Delta. Tiene más de 23 años de experiencia en mercados financieros y bueno, ya tuvimos las gratas sorpresas de las grandes presentaciones que suele hacer. Ya hace, bueno, ya cuánto, más de 5 años que, no más, creo 5 o Sí, 6 años que ya venimos trabajando sí, juntos, ¿no? así es, sí, sí, sí. Así que en nombre de Delta, muchas gracias a todos por participar. Y bueno, como bien dice Federico, lo dejo a Sebastián para que avance con la presentación. Y bueno, gracias también a LBO por convocarnos, ¿no? Como siempre. Un Bueno, gusto. Bueno, eh, buen día a todos. Seba, un segundito. Les comento Sí, la dinámica de la charla para hacerla, para que salga bien, digamos, y que esté bien ordenada. Primero, Seba va a hacer una presentación de View Macro y presentación de algunos de los fondos que ellos administran. Y después vamos a estar respondiendo consultas, preguntas, o bueno, o leer comentarios que pueden ir escribiendo en el chat de la sala, que está en la partecita de abajo. Bien, que lo disfruten. Y ahora sí, Seba, te doy la palabra. bueno, gracias, Fede, por la introducción. Buen día a todos. Un placer, bueno, nuevamente participar en este tipo de charlas con LBO. Un momento particular después de las PASO, con mucha volatilidad, bueno, y expectativas, ansiedad un poco de lo que vengan los próximos eh, meses de cara a las elecciones de octubre. Entonces, la idea de la presentación, como decía Federico al principio, es darle nuestra visión, cómo nos imaginamos los próximos meses, qué esperamos, y en este contexto, cuáles son las estrategias más adecuadas para posicionarse de cara a lo que viene. Eh, Como punto de partida, presentarle un poco cuáles son nuestros escenarios, ¿no? Nosotros ya de fines del año pasado veníamos trabajando siempre en Delta y nuestro comité de inversiones nos gusta trabajar con escenarios, asignarle probabilidades y también a cada escenario asignarle un tipo de cambio, niveles de inflación, niveles de paridad de bonos, nivel de Merval. Entonces eso nos ordena a nosotros y también entendemos que ayuda a nuestros clientes a tomar decisiones. Entonces, veníamos trabajando para el 2023 con dos escenarios que nosotros lo denominamos status quo o ajuste. El status quo era un escenario donde el gobierno llegaba a octubre o a hacer el cambio de administración sin devaluar, ¿no? Sin un salto en el tipo de cambio oficial. Y el ajuste, que nosotros decimos ajuste más desordenado porque vemos que devaluar sin un plan económico que genere confianza, eso puede, bueno, llevar a acentuar más el escenario de incertidumbre. Entonces, el segundo escenario era el que llamamos ajuste desordenado, es el escenario donde el gobierno tenía que devaluar antes del cambio de administración. Que finalmente, después del resultado de las PASO, el lunes 14 de agosto, bueno, el gobierno devaluó un 22%, entonces, de alguna forma, a nuestro entender, entramos en ese escenario. Ya el status quo hay que eliminarlo y hay que empezar a ver para el 2023 lo que nosotros creíamos que era el ajuste desordenado. Este escenario, ¿cómo nos los imaginamos nosotros? Bueno, nosotros creemos que nos imaginamos que la inflación de agosto y de septiembre va a ser de 2 dígitos. Eh, y bueno, ahí va a ser vital la evolución de las reservas, de los depósitos del sector privado para de alguna forma, y bueno, el acuerdo con el FMI, que hoy justamente el ministro de Economía está en Washington para cerrar el acuerdo, eso va a ser vital para, bueno, tratar de llegar a octubre o al cambio de administración con la menor volatilidad posible.
Pero nuestro escenario base ahora, como se evaluó, pasa a ser, como les decía, el ajuste desordenado, que ya hubo un salto evaluatorio. Nuestro escenario base hacia adelante, nosotros no descartamos otro salto evaluatorio antes del cambio de administración, probablemente después de las elecciones de octubre, dado que vemos muy desafiante lo que plantea el gobierno de mantener el tipo de cambio fijo en 350 de acá, en un momento se dijo hasta octubre, ayer el ministro de Economía habló hasta noviembre, en un contexto donde vamos a tener meses de inflaciones de 2 dígitos. Entonces, la verdad que nosotros le ponemos un signo de interrogación a que el gobierno pueda llegar a octubre o a noviembre, al cambio de administración sin otro salto evaluatorio, ¿no? Ahí obviamente que va a ser de vuelta muy importante qué suceda con el acuerdo con el FMI y qué vaya pasando en los próximos meses, pero algo de duda hay que ponerle, porque de vuelta, con los niveles de inflación, tener el tipo de cambio clavado en 350 lo vemos desafiante. Por eso un poco acá les presentamos como punto de entrada los diferentes escenarios para el 2023 y para el 2024, que prácticamente son 3 escenarios. El primero, que dice ajuste 1, sería que el gobierno logra llegar a noviembre sin otro salto devaluatorio adicional. Y después en 2024 lo que planteaste, el gradualismo 2024, sería un gobierno que empieza a hacer un ajuste cambiario más gradual, que la brecha cae al 30% en el primer Q de 2024, pero no hay una política de shock donde el gap se achique a cero inicialmente, ¿no? Después el otro escenario que planteamos, que es el que le asignamos mayor probabilidad, y pueden ver la probabilidad que le asignamos a cada uno de los escenarios, es que sería que este año el gobierno tenga que volver a devaluar antes del cambio de administración. La inflación se ubicaría más o menos 200%. Y en el 2024 planteamos un escenario más de shock, donde hay unificación cambiaria. El cepo obviamente demora unos meses en eliminarse, no creemos que cualquier gobierno que sea electo que vaya a hacer una apertura total, creemos que las restricciones, por lo menos los nuevos flujos, puede ser que haya mayor libertad, pero todo el stock, las restricciones van a continuar, porque si de un día para el otro se abre todo el mercado y todas las compañías pueden pagar dividendos, etcétera, eso, bueno, puede generar un tema. Entonces nos imaginamos que eso va a ser gradual, que tal vez el flujo que se vaya generando, eso sí se va a poder mover con libertad, pero el resto va a seguir con ciertas restricciones, ¿no? Y después planteamos un escenario negativo, ¿no? Donde para este año, bueno, haya como dos saltos evaluatorios, ahí sería el similar a lo que le planteaba anteriormente, pero que asuma un gobierno donde haya inestabilidad política, que tenga que tenga que hacer devaluaciones periódicas porque no genera confianza. Entonces eso lo planteamos como un escenario donde de alguna forma el gobierno electo no sea exitoso y continuemos con una dinámica similar a la que nos encontramos, ¿no? Después, bueno, acá empezamos a combinar escenarios que los que les comentaba recién con probabilidades de quién puede ser el próximo presidente. La verdad que la elección fue de tercios, es muy pareja, si bien Milei sacó una diferencia respecto a Patricia Bullrich y a Sergio Massa, la diferencia es mínima. Por eso, bueno, le asignamos un poco más de probabilidad a Milei por haber obtenido un poco más de votos, pero la verdad que nos imaginamos una elección bastante pareja, donde cualquier candidato tiene probabilidad de ganar, y iremos viendo, bueno, en las próximas semanas, todavía los candidatos están analizando el resultado y viendo cuál va a ser su estrategia de cara a octubre, pero la verdad que por ahora vemos que cualquiera de los tres tiene probabilidades de ser presidente. Entonces ahí un poco los mismos escenarios que veíamos antes los combinamos con las probabilidades de presidente. Y después, después la presentación se la hacemos llegar para cada uno como les decía, siempre a cada uno de los escenarios le asignamos probabilidades, y a cada escenario le asignamos diferentes niveles de riesgo país, tipo de cambio, brecha, inflación, paridad de bonos y Merval. Siempre el Merval lo analizamos en términos de contado con liquidación, ¿no? Ajustado
dólar contado con liquidación. Y ahí pueden ver básicamente en lo que es el ajuste 1 y gradualismo y ajuste 2 y shock para el 2023, las diferencias son mínimas, tal vez dado que ganaría un candidato de cara a lo que venga en 2024 que aplique política más de gradualismo, la brecha es un poco más alta, como pueden ver para el 2023. Obviamente que si se aplica una política de shock y es exitosa, ahí estamos planteando para fines del año que viene niveles de 700 puntos básicos de riesgo país. Obviamente que la brecha se elimina a cero, por eso dice 0%. Inflación del 60%, donde nos imaginamos un primer semestre con mayor inflación en ese escenario por la devaluación. Nosotros ahí en nuestro ejercicio lo planteamos que la devaluación sería en enero, entonces obviamente va a generar mayor inflación en el primer semestre, y si el gobierno es exitoso y logra generar confianza, la inflación comenzaría a bajar a partir del segundo semestre, terminando el año en 60%. La paridad de los bonos, 77% a final del 2024, 43% a fin del 2023. Ahí nosotros el ejercicio lo hacemos con el GD38, que hoy está en niveles de paridad en torno a 30 dólares de paridad, ¿no? Y lo planteamos para fin de este año del 43. Y el Merval, que actualmente está en niveles de 820 en contado con liquidación, para fin de este año en 1100 y para el año que viene en 1820, ¿no? Ese sería el escenario que le asignamos mayor probabilidad. En el de gradualismo, fíjense que es un poco menos, porque obviamente al ser gradual va a generar menos confianza. Y en el último, que es el ejercicio negativo, obviamente para este año menos nivel de Merval, porque si es un gobierno que inicialmente no genera confianza o inestabilidad política, eso hace que nos imaginemos menos nivel de paridad de bonos en relación a los otros dos escenarios, y bueno, también relativo al 2024. Entonces esto es un poco qué nos imaginamos, cuáles son los escenarios, qué probabilidades les asignamos y cómo nos imaginamos un poco la dinámica para lo que viene, ¿no? En base a estos escenarios y entrando un poco más en estrategias de inversión, fíjense, esto es un poco los benchmarks que tenemos nosotros al gestionar carteras. Están las estrategias de cash management, las estrategias de inflación y estrategias dollar link y estrategias hard dollar. Esto es cuál ha sido el desempeño en lo que va del año al 14 de agosto, o sea, al día, ya incluyendo el día de post-elecciones, incluyendo el salto evaluatorio. Fíjense que en lo que va del año, las alternativas que mayor rentabilidad han obtenido fueron los bonos hard dollar, tanto corporativos como soberanos, principalmente los soberanos que en el primer trimestre del año han tenido un rally importante. Acuérdense que el año pasado en un momento los bonos globales llegaron a estar a paridad de 18 dólares, después, bueno, aumentaron, se movían niveles de 20 y pico, bueno, y este año, a principio de este año, también impulsados en algún momento por una buena performance de los mercados emergentes a nivel global, bueno, eso ayudó a los bonos argentinos y, bueno, han tenido una muy buena performance. Quiere decir que lo que va del año, la mejor alternativa de inversión ha sido bonos globales hard dollar, después los bonos corporativos, la brecha, el contado con liquidación, en ese periodo subió 87%, el A3500 97,6%, ahí estamos teniendo en cuenta el 22% de evaluación del 14 de agosto, y por último SER y Batlar, ¿no? Esto es para ver un poco la dinámica hacia ahora, lo importante y lo que nosotros le queremos comentar, hacia adelante, cuál es la estrategia que consideramos más atractiva, teniendo en cuenta nuestro escenario base que les comenté anteriormente. Esto es un poco también para que tengan una idea de dónde están yendo los flujos en la industria de fondos, en la industria donde nosotros trabajamos. Fíjense que de agosto del 2022, cuando asume Massa, hasta febrero, el flujo estaba yendo principalmente a fondos de money market, a estrategias conservadoras de cash management. Esto también obedece, ¿se acuerdan que el año pasado, en junio, hubo un estrés de deuda SER, hubo un sell-off y eso generó volatilidad e incertidumbre? A partir de ahí el mercado y en general los inversores optaron por estrategias de baja volatilidad. También recuerden que Massa asume el 3 de agosto del 2022 y empieza a subir las tasas de interés, también lo hizo 5 veces en lo que va este año, y eso hizo también que las alternativas de menor volatilidad
obtuvieran rentabilidades no reales positivas, pero más cerca de la inflación. Inclusive algunos meses también mismo estrategias como fondo de money market, algunos meses puntuales tuvieron rentabilidad por arriba de la inflación. Entonces eso hizo que el flujo se incrementara. Después, a partir de este año, ahí hacemos el análisis desde marzo a julio de este año, fíjense cómo las estrategias Dollar Link empezaron a tomar terreno y empezaron a aumentarse, y bueno, nosotros venimos hablando con nuestros clientes ya desde el principio de año. De alguna forma algo similar se vivió en el 2015 y sabemos que a medida que avanzan los meses, las expectativas evaluatorias van incrementándose, la demanda por cobertura, y eso hace, bueno, que como con las estrategias Dollar Link, parte de la cobertura te la dan antes del salto evaluatorio cuando van aumentando las expectativas evaluatorias y hay demanda por cobertura. Por eso nosotros desde el principio de año venimos en nuestros reportes o con nuestras charlas con los inversores y clientes sugiriendo el posicionamiento Dollar Link. Y hacia adelante ahora lo vamos a ver, creemos que en este contexto donde de alguna forma lo que sucedió el lunes de la semana pasada, ese salto del 22%, es el inicio de una dinámica que nosotros creemos que de alguna forma, dado nuestro escenario base, es un salto dentro de una dinámica que va a continuar y creemos que, bueno, principalmente si gana candidatos como Patricia Bullrich o Javier Milei, que van a tratar de implementar políticas más de shock, que van a tratar de achicar la brecha lo antes posible. Por eso, en ese escenario, creemos que las estrategias Dollar Link son las más atractivas en este contexto, obviamente para aquel inversor que esté dispuesto a asumir mayor volatilidad y mayor riesgo de crédito, ¿no? Obviamente que el money market es una estrategia de baja volatilidad que uno va devengando. Ahora, la contra que tienen las estrategias de cash management es que no te dan ningún tipo de cobertura ante la inflación y la devaluación. Entonces, si hay un salto evaluatorio, en algún momento, pongámosle que la brecha se achica a cero, ese día que se produce el salto evaluatorio, las estrategias de money market se tiene una pérdida en términos de dólares oficiales considerable, que puede ser en torno al 50% en un día. Mismo lo que pasó el lunes pasado, el fondo, la devaluación fue del 22% y el money market siguió devengando una tasa, pero no te dio ningún tipo de cobertura. Entonces es un poquito lo que hay que poner sobre la mesa, los pros y los pros y las cosas positivas y las cosas negativas de cada estrategia, y en base a las necesidades y el perfil de riesgo de cada uno, tomar una decisión. Mismo cuando uno tiene que ver cuál es la estrategia más atractiva, en términos de dólares oficiales, uno tiene que pensar que es, bueno, ¿cuál es la estrategia? Tengo que elegir la estrategia, primero que esté de acuerdo a mi perfil de riesgo y segundo, la que considere que en términos de dólares oficiales voy a perder menos, porque, como les decía, el money market no te da ningún tipo de cobertura contra el tipo de cambio oficial, y las estrategias Dollar Link de alguna forma hoy ofrecen tires negativas, es decir que, por ejemplo, un bono corporativo Dollar Link 2024 rinde de evaluación menos 15% aproximadamente. Bueno, uno sabe que si compra un bono Dollar Link y lo mantiene hasta final, se va a llevar la devaluación menos 15%. Entonces, con esto que le planteo, saber que ninguna estrategia te va a dar una cobertura perfecta contra un salto evaluatorio. Por eso hay que seleccionar la que uno cree que en términos de dólares oficiales va a perder menos o le va a capturar un porcentaje mayor respecto a un salto evaluatorio. Las expectativas evaluatorias después del 14 de agosto, después del salto evaluatorio, acá lo que mostramos cómo se han comportado los futuros. Fíjense que los futuros más cortos, no hubo, ahí la línea celeste sería cómo estaba la curva el viernes antes de las PASO, la línea verde es cómo está actualmente, al 22 de agosto. Fíjense que en los tramos más cortos de ROFEX no hubo tanto cambio entre la línea verde y la azul, y a partir de octubre se empieza a abrir la brecha entre lo que había el 11 de agosto y lo que hay ahora. De alguna forma esto refleja que el mercado empieza a esperar un salto devaluatorio a partir de noviembre, ¿no? Los tramos más largos, fíjense en el diferencial y cómo se han incrementado en estos días. Fíjense que desde el 11 de agosto hasta el 22 de agosto, el tramo, por ejemplo, en enero, el futuro de enero, se incrementó un 31%, ¿no? Y esto de alguna forma también refleja qué está esperando el mercado y que espera un salto evaluatorio a partir de cambio de administración. Uno de los riesgos en este contexto y en lo que le planteaba inicialmente, ¿no?
evaluar sin un plan económico tiene sus riesgos, y uno de esos riesgos no es la priorización de las variables. Entonces esto simplemente lo que planteamos es un ejercicio. Acá pueden ver la línea celeste del gráfico de la izquierda. Fíjense cómo el tipo de cambio real, después del salto evaluatorio, bueno, tuvo una devaluación, se ve ahí cómo se incrementa esa línea, un 22%. Ahora, lo que nosotros planteamos hacia adelante es si el gobierno quiere mantener esa competitividad, ese 20% que se evaluó y lo quiere mantener en el tiempo, ese es un riesgo, ¿no? Porque si la inflación va a ser arriba del 10%, de 2 dígitos en agosto y en septiembre, para mantener ese 20% en términos reales también va a tener que seguir devaluando. Y ese es el riesgo de la esterilización que hablamos en términos de inflación y de la devaluación, que es la línea. Fíjense, se mejora en términos reales la competitividad con el salto. Fíjense la línea azul y la bordó, que sería el tipo de cambio nominal y el IPC. El riesgo es que si se quiere mantener ese 20% de competitividad, que te lleve a esa estabilización de la inflación. Eso es un ejercicio simplemente para reflejar los riesgos, ¿no? El cual uno que tiene el gobierno y en los desafíos de evaluar en un contexto de ausencia de un plan económico o que haya confianza en el mercado. Otro de los desafíos, son los niveles de reserva. Acá nosotros creemos que es vital ir monitoreando los depósitos en dólares del sector privado, porque parte de las reservas están conformadas por los encajes de los depósitos. Entonces, si la gente ante un escenario de incertidumbres va y saca los depósitos que quedan en los bancos, eso puede reducir los niveles de reservas y de alguna forma empujar a otro salto evaluatorio. Por eso es una de las variables que hay que ir monitoreando, que están en torno a 15.000 millones de dólares. Hubo algo de movimientos, pero por ahora no se ve grandes salidas de depósitos. Lo que planteamos acá es, las reservas netas a fines de julio eran negativas en 9.500 millones de dólares. Se están esperando, que estos días el FMI apruebe el desembolso. Los desembolsos netos nosotros los ponemos ahí en 4.200 millones de dólares, porque de lo que vamos a recibir hay que devolver estos préstamos puentes que tuvimos del CAF y de otros organismos internacionales. Entonces, en términos netos, nos quedaría 4.200 millones de dólares, y hay que terminar el año en 3.200 millones positivos. Quiere decir que de acá a fin de año habría que conseguir 8.400 millones de dólares. La verdad que esto lo vemos imposible, prácticamente imposible. Por eso, lo planteamos como un desafío, ¿no? Seguramente, el FMI, si hace el desembolso, ya más adelante tendrá que hablar con la nueva administración, pero cumplir con este objetivo de 3.200 millones de dólares a fin de año, conseguir 8.400 en este contexto, lo vemos realmente muy, muy desafiante. Pero lo planteamos un poco para ver cómo puede ser la dinámica de acá a fin de año. Entonces, en este contexto, de vuelta volviendo a los escenarios, acá básicamente hacemos un ejercicio de cómo puede ser el desempeño de las diferentes estrategias. Acá hacemos un ejercicio a febrero de 2024, porque nosotros estamos planteando en el ejercicio, y es un escenario, en nuestro escenario base, y tenemos que en algún momento poner un salto evaluatorio, que esto lo ponemos el último día de enero, el 31 de enero. Entonces, ¿cuál sería el comportamiento de las diferentes estrategias en un escenario de vuelta donde hay otro salto evaluatorio después de las elecciones de octubre? Esto es un ejercicio y son supuestos que uno va poniendo, pero de vuelta es el ejercicio lo hacemos sobre el escenario que le asignamos mayor probabilidad, que de vuelta es un salto evaluatorio en noviembre después de las elecciones de octubre, asume un gobierno donde implementa políticas de shock, trata de generar confianza con un plan económico y el 31 de enero en este ejercicio reduce la brecha a cero, ¿no? En ese escenario, ¿cuáles son las estrategias donde vemos mayor valor? Acá pueden ver, como ya les había adelantado, creemos que las estrategias donde vemos mayor valor son las estrategias dólar link, al soberano, el corporativo. Eso es el día posterior al salto evaluatorio, cuál sería el rendimiento en términos de dólares oficiales. Todas las estrategias están medidas en términos de dólares oficiales. Fíjense
de acuerdo a este ejercicio, que el dólar link sería lo más atractivo, después activos que ajustan por inflación, y ahí muy parejo las tres alternativas, lo que es hard dólar soberano, money market y por último hard dólar corporativo. Obviamente que los que son hard dólar, piensen que hoy si uno compra un bono hard dólar, de alguna forma está comprando dólares a 700 y pico, lo que está el contado con liquidación, ¿no? Entonces, la estrategia dólar link de alguna forma te capturaría el salto que iría de 3.50 a donde se encuentra el contado al momento de la unificación cambiaria, ¿no? Por eso la estrategia dólar link es la más atractiva. Obviamente que todo tiene sus riesgos. Uno comprando instrumentos dólar link de alguna forma está corriendo riesgos de crédito. Si uno hoy de algunas mente se dolariza, hace el inversor que pueda, porque hay empresas que no pueden hacer contado con liquidación porque si no pierden el acceso al MULC, pero pongámosle que una compañía puede y compra dólares y después ya los tiene afuera y los coloca a un Treasury Bills en Estados Unidos. Bueno, de alguna forma, con esa alternativa está sacando el riesgo a Argentina, ¿no? Entonces, es menos rentable, pero elimina riesgo. Las estrategias dólar link o láser, en términos de rentabilidad, aparece mayor atractivo, pero obviamente que uno está corriendo riesgo en lo que es estrategia dólar link. En el caso de fondos que nosotros gestionamos, como Delta Moneda, tiene tanto bonos corporativos como bonos soberanos, dólar link. Y bueno, en las estrategias que ajustan por inflación, los bonos que ajustan por inflación son casi todos soberanos. Hay corporativos, hay muy poquitos que son la cláusula UVA. Entonces, al final del día, cuando uno elige una estrategia SER, está corriendo prácticamente el 100% riesgo soberano. Entonces, nosotros tampoco descartamos que la nueva administración haga algún tipo de reestructuración de deuda. No hay que descartarlo, no quiere decir que esto vaya a pasar, pero también hay que ponerlo sobre la mesa como un riesgo, ¿no? Entonces nosotros tenemos realizados algunos ejercicios de reestructuración, tanto de deuda en pesos, dólar link y cero, o deuda de bonos globales argentinos, y haciendo un ejercicio donde se extienden los plazos de los bonos, es decir, que básicamente no haya quita, sino que mantengan las condiciones de pago, de las cláusulas de pago de los bonos, pero que hagan una extensión de plazo. Ahí nosotros haciendo algunos ejercicios de reestructuración nos da una pérdida en valor presente del 20% por tener un bono que en lugar de vencer en 2024, vencería en 2026, por ponerlo. Entonces, si uno incluye algún ejercicio de reestructuración en este análisis de las diferentes alternativas, obviamente que el soberano no sería menos 2% respecto al tipo de cambio. Ahí estaría más cerca a menos 20, teniendo en cuenta una potencial reestructuración de la deuda con la nueva administración. Lo mismo en el inflation link, si al ser bono soberano y hay una reestructuración de la deuda soberano, ese menos 24 habría que agregarle la pérdida de valor presente por una potencial reestructuración. Nosotros creemos que la administración que venga sabe que al principio el mercado local va a ser una de las pocas fuentes de financiamiento que tenga, salvo que consigan fuentes de financiamiento internacionales con algunos organismos de crédito. Es difícil pensar que Argentina tenga acceso a los mercados internacionales en el corto plazo, o cuando asuma la administración, eso va a tener que generar confianza para volver a los mercados, ¿no? Entonces tampoco la administración, el gobierno que venga, va a poder de alguna forma hacer una reestructuración forzosa que genere mucho ruido, porque al principio sería la única fuente de financiamiento. Entonces nosotros lo que imaginamos es que hay una reestructuración más amigable, donde lo que planteamos son extensión de plazo de los bonos, respetando las cláusulas de ajuste de los instrumentos. Pero simplemente les pongo esto sobre la mesa también para que tengan en cuenta y los riesgos que tiene cada una de las alternativas. Lo mismo que el money market, de vuelta, fíjense que ante un salto evaluatorio, como planteamos en este escenario, el money market tiene pérdida porque el día del salto evaluatorio no tiene ningún tipo de cobertura. Está fantástico estos meses ir devengando tasas en torno al 8%. Nuestro fondo de money market venía rindiendo 7% con el aumento de tasa de interés que hizo el Banco Central. Seguramente que la rentabilidad ahora mensual va a estar más cerca del 8%. Es una alternativa de menor riesgo porque todas son estrategias a devengamiento. El tema es que no te da ningún tipo de cobertura. Entonces el día del salto evaluatorio, eso genera pérdidas en términos de dólares oficiales considerables. Así que esto es un poco qué esperamos hacia adelante. Acá pueden ver las diferentes alternativas. Después, con los fondos ahora vamos a ver qué estamos haciendo en cada una, para cerrar, qué estamos haciendo en cada una de las estrategias.
cash management tenemos fondo de money market o un fondo de renta fija a corto plazo, que el foco es liquidez y calidad crediticia, que es Delta Ahorro. La ventaja acá es la baja volatilidad, el punto negativo sería que no ofrece cobertura. Los Dollar Link, bueno, son la alternativa que ofrece una cierta cobertura contra el tipo de cambio oficial en el mediano y largo plazo. Hay que tener en cuenta que ninguna estrategia te da una cobertura perfecta. Los Dollar Link te dan una cierta cobertura en el mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, existen opciones tanto con bonos corporativos como soberanos. La alternativa de inflación, para aquel inversor que busque tasas reales positivas en el mediano y largo plazo. La contra es que acá es el riesgo y la volatilidad, porque las alternativas que ajustan por inflación, como les decía anteriormente, son soberanas. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Nosotros lo que estamos viendo actualmente es que los clientes, como les decía al principio, el flujo en la industria está principalmente en money market y dollar link, pero empezamos a tener bastantes consultas en los últimos días de estrategias de inflación, porque varios clientes están pensando, y nosotros también, el día posterior a la devaluación, ¿no? Que imaginemos que se achica la brecha. Bueno, el día posterior, si se devalúa y ya las expectativas evaluatorias cambian, seguramente que después de la devaluación el apetito va a estar más por instrumentos en pesos, puede ser instrumentos que ajusten por inflación o otro tipo de variable. Entonces, como diversificación, también teniendo en cuenta que cuando uno devalúa hay un pass-through hacia precios, no vemos con malos ojos también diversificar el posicionamiento de Dollar Link con alguna estrategia SER, pensando también, obviamente considerando los riesgos que les comenté anteriormente, pero pensando en el largo plazo y también en diversificar el posicionamiento. Bueno, acá están las principales estrategias que gestiona Delta. Vamos a hacer foco en donde vemos mayor apetito hoy, que son básicamente, como les decía, estrategias de cash management, estrategias de Dollar Link, estrategias SER, y después, bueno, presentarles algunas estrategias más de gestión activa, que de renta mixta, para aquel inversor que esté dispuesto a asumir un poco más de riesgo, y también comentarle rápidamente las estrategias de acciones, fondos que invierten en acciones argentinas. Para eficientizar exceso de liquidez de corto plazo, los money market es una alternativa muy válida, y más en estos contextos de alta nominalidad. Piensen que a veces estos fondos uno rescata y en el mismo día se le va a acreditar el dinero en su cuenta. Entonces, acá lo importante es, por ejemplo, hay un fin de semana que tengo un exceso de liquidez, bueno, lo invierto el viernes, rescato el lunes y durante el fin de semana gané intereses, de vuelta, en contextos de alta nominalidad y alta inflación, ¿no? Piensen que, de vuelta, este fondo, el Delta Peso está rindiendo aproximadamente va a rendir 8% mensual después de la suba de tasa de interés, tiene una TNA de un día de 94,2%, si esos TNA de un día, si tenemos en cuenta la capitalización y la TIR del fondo, está en términos de 150% anual. Son fondos que tienen altos niveles de liquidez, invierte 30% en plazos fijos o cauciones a más de un día, y el 70% está en activo de liquidez inmediata. Entonces, para aquel inversor que busque alternativas de cash management, creemos que es la más indicada en este contexto, porque al tener una cartera muy líquida, captura rápidamente la suba de tasas. Entonces, hoy, antes de un fondo de renta fija a corto plazo conservado en un fondo de money market, nos orientamos más, creemos que más adecuado un fondo de money market, porque no descartamos que haya suba de tasa de interés adicionales. Entonces, el money market, primero, que tiene menos riesgo y además captura más rápidamente la suba de tasa de interés. De vuelta, acá la contra de estas alternativas es que no te ofrece ningún tipo de cobertura contra la inflación y contra la devaluación. Respecto a las estrategias Dollar Link, nosotros tenemos 3 fondos con diferente perfil o diferente objetivo de inversión. El fondo de mayor track record, que tiene más de 10 años en el mercado con la misma estrategia Dollar Link, es el Delta Moneda, que es una estrategia Dollar Link más diversificada o balanceada, en el sentido que invierte en todas las alternativas de instrumentos Dollar Link que hay, que puede ser un bono soberano Dollar Link, un bono corporativo, hacer futuros, hacer un sintético, comprar, por ejemplo, un bono que ajuste por inflación y al mismo tiempo hacer un futuro de dólar. También puede ser algún bono dual, y por política de inversión este fondo puede invertir hasta un 10% en bonos hard dollar, que eso sería 10%, no es a la 3.500, sino al contado con liquidación, que a veces lo utilizamos, incluimos algún bono global argentino,
nosotros tenemos que gestionar estas carteras haciendo foco en análisis en el riesgo de crédito, de duration y de liquidez. Entonces, en términos de liquidez, a veces diversificar con algún bono global argentino, ley Nueva York, le aumenta la liquidez a la cartera y también aprovechando que todavía le vemos upside y se encuentran en paridades relativamente bajas. Entonces, acá la estrategia que estamos teniendo en términos generales, la estrategia de Dollar Link es tener una duration en torno a un año, una duration que sea capaz de capturar un potencial salto evaluatorio, y después lo que tenemos que tratar de hacer es, al momento del salto evaluatorio, tratar de tener una cartera con la duration lo más corta posible. Porque imagínense que al momento del salto evaluatorio, a ver si tengo un gráfico para mostrárselo y explicarse acá. Esto es el delta moneda en el 2015, ¿se acuerdan? En el 2015 había elecciones presidenciales, gana Macri, asume, devalúa el primer día y achica la brecha a 0, y el tipo de cambio en ese momento pasó de 8 a 15. Entonces, fíjense que los días previos, los meses previos al salto evaluatorio, cómo el fondo rinde mejor que a 3.500, y eso obedece a porque los fondos, la estrategia de Dollar Link, parte de la cobertura te la dan antes del salto evaluatorio. Porque antes del salto evaluatorio aumentan las expectativas evaluatorias, todo el mundo quiere cobertura, y en ese contexto, el fondo, los instrumentos de Dollar Link tienden a rendir mejor que la 3.500. ¿Por qué? Porque vamos al ejercicio puntual 2015, en julio de 2015 un bono corporativo de Dollar Link rendía de evaluación más 0. Y el día previo al salto evaluatorio de diciembre rendía de evaluación menos 20. Quiere decir que cuando pasó de 0 a menos 20, eso fue ganancia de capital que uno tenía al tener ese bono. Entonces eso hacía que la rentabilidad de ese bono sea mayor que la 3.500. Ahora, cuando se devalúa, si bien los instrumentos que el instrumento de Dollar Link está atado al tipo de cambio oficial y captura ese salto evaluatorio, por otro lado, si la brecha se achica a 0, un bono hard dólar, un Dollar Link tendría que ser igual porque ya no hay más brecha cambiaria. Entonces, ese instrumento que rendía menos 20 pasó de rendir menos 20 a 10, porque 10 era lo que rendía un bono hard dólar. Entonces, cuando pasa de menos 20 a 10, se genera el efecto contrario de cuando pasó de 0 a menos 20. Entonces, por un lado, el bono capta el salto evaluatorio, pero por otro lado, las tires, las yields de los bonos se acomodan, y eso te hace que el día del salto evaluatorio, que es lo mismo que pasó el lunes de la semana pasada, se devaluó un 22% y los instrumentos de la ley no rindieron 22%, porque si bien capturaron ese 22%, porque están atados al tipo de cambio oficial, para que tengan una referencia, un bono soberano, el TB24, un mes antes de las PASO rendía devaluación menos 7. El día antes, el viernes 11 de agosto, llegó a rendir devaluación menos 20. Hubo mucha demanda por ese bono, y después se devaluó, y el día posterior a la devaluación pasó a rendir devaluación más, llegó a estar 12%, ahora se volvió a acomodar. Entonces, cuando pasó de menos 20 a 12, generó un efecto negativo en ese instrumento, pero por otro lado estuvo el salto del 22%. Por eso, siempre cuando uno invierte en estrategias de Dollar Link, tiene que tener muy claro los horizontes de inversión, y esos horizontes de inversión de mediano y largo plazo, porque el fondo, las estrategias de Dollar Link ofrecen una cierta cobertura en el mediano y largo plazo. Uno, si viene un inversor y me dice, Seba, quiero invertir en Dollar Link y que voy a salir dentro de un mes o 2 meses, le voy a decir, no es el horizonte de inversión. Más allá que con los fondos uno puede rescatar y en 48 horas hábiles va a estar el dinero acreditado en su cuenta. Eso es el plazo de pago rescate, pero el horizonte de inversión es otra cosa, es el tiempo sugerido de permanencia en el fondo para cumplir el objetivo de inversión. Puede ser que un inversor entre por 2 meses y justamente esos 2 meses aumenta las expectativas evaluatorias y rinde mejor que la 3.500, o puede ser que bajan las expectativas evaluatorias y rinde menos que la 3.500. Por eso, en el mediano y largo plazo, el fondo o el instrumento de Dollar Link te da una cierta cobertura, una rentabilidad similar, que no es una rentabilidad perfecta. Respecto a las otras dos estrategias, gestión 9 es una estrategia que invierte 75% de instrumentos Dollar Link con sesgo a corporativo. Hoy tenemos todo corporativo, son bonos o pagarés, y el 25% restante siempre va a estar invertido en bonos corporativos hard dollar. Quiere decir que el benchmark de esta estrategia es 75% a 3.500, 25% contado con liquidación. Es una estrategia para aquel inversor que quiera tener menos riesgo soberano, no quiera tener riesgo soberano, y para aquel que quiera tener algo de exposición a brecha, porque obviamente si hay mayor restricciones y en el escenario de incertidumbre, inicialmente la brecha se amplía, ¿no? Que es un poco lo que pasó después de las PASO, la brecha se achica porque sube el oficial, y después los días posteriores el contado con liquidación subió otro 20%. La brecha que al final terminó siendo la misma que había antes de las PASO. Por eso estrategias como gestión 9
tuvieron muy buena performance en los últimos días porque bueno, capturaron ese salto de la brecha post-elecciones. Entonces, no quiere decir que de gestión 9 es mejor que Delta Moneda o que Patrimonio 1 es peor que gestión 9. Cada fondo tiene una estrategia puntual, entonces uno tiene que elegir posicionarse donde se sienta más cómodo. Patrimonio 1 es una estrategia de sintéticos, invierte bonos en pesos, principalmente hoy por nuestra visión son bonos que ajustan por inflación con futuro de dólar. Entonces, para aquel inversor que quiere ese tipo de estrategia, está Delta Patrimonio 1. Acá hacemos un ejercicio de sensibilidad que puede pasar con el Delta Moneda, si se da en nuestro escenario base, y hay un salto evaluatorio del 100% en el 31 de enero. Bueno, fíjense que obviamente que depende de un montón de variables, pero para que ustedes tengan una idea, si ocurre eso, el fondo capturaría aproximadamente un 84% del salto evaluatorio. Esto también para hacer foco y recordarles que ninguna estrategia te va a dar una cobertura perfecta. De alguna forma el fondo hoy tiene una duration en torno a un año con una TIR de devaluación menos 5%. Entonces, si se da una devaluación, como les planteaba en el ejercicio, nuestro escenario base, y esto obviamente después no va a pasar esto porque nosotros estamos poniendo un montón de supuestos, pero en esos supuestos, en este ejercicio nos daría que el fondo capturaría un 84% del salto devaluatorio. Después, bueno, estrategia a hacer para el que quiere diversificar, como le decía, nosotros no lo vemos mal que diversificar el procesamiento dólar link y de money market para tal vez para necesidades más de corto plazo, dólar link para tener cobertura y pensando en diversificar, tener algo de ser no lo vemos mal. Entonces acá lo que en el fondo gestión 8, que nuestro fondo SER, lo que hacemos es gestionar activamente la curva de bonos SER, los bonos que ajustan por inflación. Como le dije, hay muy pocos bonos corporativos UVA, entonces al final del día la estrategia es principalmente tiene exposición a bonos o a letras del soberano. Acá pueden ver la performance del fondo de que se lanzó, bueno, que ha cumplido su objetivo de ofrecer rentabilidades similares a la inflación en el mediano y largo plazo. Y para cerrar, bueno, también para aquel inversor que quiera asumir un poco más de riesgo, que quiera invertir en acciones, pero no tenga el expertise para decir, bueno, en qué momento aumento acciones, en cuál momento bajo, en qué tipo de bonos me posiciono. Tenemos el fondo que es Delta Gestión 6, que es una estrategia que invierte tanto en renta fija como en renta variable. Y nosotros gestionamos activamente el timing de cuándo invertir en renta fija y renta variable. Por regulación, es un fondo de gestión activa dentro de los límites regulatorios porque nosotros por regulación los fondos no podemos invertir más de un 25% en dólares. Entonces, bueno, eso ya limita. Entonces, al final del día, la estrategia termina siendo 75% posicionada en estrategias en pesos, incluida dólar link o acciones argentinas, y el 25% restante lo utilizamos para bonos en dólares o CDRs, porque, por ejemplo, en esta estrategia podemos tener acciones como Mercado Libre, como Vista, como Bioceres, que son compañías que tienen actividad en Argentina, pero no están domiciliadas en Argentina. Entonces, esos CDRs se consideran como el exterior y lo tenemos que usar en ese 25% que nos permita la estrategia. Pero es un fondo, bueno, que ha tenido muy buena performance, fíjense acá contra la inflación y contra el tipo A3500, ha tenido muy buena performance, y respecto al grupo de pares, es el triangulito, ahí marcamos cuando inicia el primer cuartil, comparamos todos los fondos de renta mixta de la industria, si el triangulito está arriba del círculo verde, significa que el fondo está entre los 25% de los fondos más rentables del segmento, y fíjense la consistencia que ha tenido el fondo, donde consistentemente está en primer cuartil de rentabilidad. Y por último, para cerrar, antes de pasar a preguntas, están los fondos de acciones, 3 estrategias. Delta Acciones, que es una estrategia que puede invertir hasta un 25% en estas compañías que les comentaba anteriormente, que son compañías que tienen actividad en Argentina, pero no están domiciliadas en Argentina, y el 75% está invertido en compañías domiciliadas en Argentina. La diferencia con el Select, que el Select es 100% compañías domiciliadas en Argentina. Normalmente inversores retail que no tienen restricciones, individuos, invierten en Delta Acciones. El Delta Select es más para inversores institucionales como compañías de seguro que tienen restricciones para invertir en compañías que no sean domiciliadas en Argentina. Y después tenemos una estrategia que es recursos naturales, que es una estrategia para aquellos inversores que quieran exposición a los sectores de energía. Energía es en sentido amplio, ahí están generadoras, transportadoras de energía. Minería, pero minería actualmente no hay ninguna compañía, así que es más que nada energía y agribusiness. Entonces, bueno, si algún cliente quiere tener exposición principalmente a estos sectores que son
los que consideramos que tienen mayor potencial de cara a lo que viene, bueno, tenemos esta estrategia. Delta tiene muy buena track record, nuestros fondos de acciones tienen, desde el Delta Acciones desde que se creó la compañía en el año 2005, el portfolio manager es el CIO de Delta, que es Matías Cresmachi, que está en la compañía prácticamente desde que se creó Delta, así que esa estabilidad en el equipo de alguna forma se termina reflejando en muy buenas rentabilidades ajustadas por riesgo que ha tenido el fondo. Y por último, para acá vean en los últimos años cómo se han comportado las diferentes estrategias. Esto básicamente para que vean un poco cuál es la volatilidad que tienen diferentes estrategias. Ahí, como se ve, recursos naturales fue la estrategia de mejor performance desde 2020, de diciembre de 2020 hasta ahora, pero obviamente los fondos de acciones son los de mejor performance, pero con mayor volatilidad. Entonces, eso para que ustedes vean cómo se han comportado las diferentes estrategias que fuimos charlando a lo largo del tiempo. Así que bueno, esto es todo. Fede, si te parece, quedamos abiertos a preguntas. Dale, dale, buenísima la presentación, la verdad que súper completa y bueno, y con escenarios, que es lo que todos estamos buscando, a ver qué es lo que puede llegar a pasar en base a supuestos claros. Bueno, acá escribieron un par de preguntas, vamos a leer. Dice, Seba, ¿no ves que el día después del salto cambiario haya una salida masiva de los fondos Dollar Link y por ende la cobertura no sería ideal? Bueno, obviamente que nosotros que gestionamos fondos tenemos, como les decía, tenemos que hacer foco en el riesgo de crédito, liquidez y duration. Si nos tomamos como parámetro el 2015, porque nosotros ya lo vivimos con Delta Moneda en 2015, si uno analiza el desempeño de las estrategias Dollar Link en enero y febrero del 2016, han tenido muy buena performance. Es decir, hay que analizar cada momento de mercado para ver si lo más adecuado es salir el día posterior de la devaluación, porque a veces, como les digo, fíjense que el bono que pasa de menos 20 a 10, después queda con una TIR de devaluación más 10, entonces empieza a devengar tasas más altas. Entonces, para tener una rentabilidad similar al tipo de cambio oficial, lo importante, como decía, es tener los horizontes de inversión y esperar que el mercado se acomode, porque si uno sale el día posterior de la devaluación, puede salir va a capturar un porcentaje del salto evaluatorio por el salto del tipo de cambio, pero va a salir tal vez en el peor momento de TIR porque ajusta la TIR de estos instrumentos. Por eso, es verdad que hay muchos clientes que tal vez invierten en estrategia Dollar Link no por una cobertura, sino porque dicen, bueno, más de oportunidad pensando que va a haber un salto evaluatorio y no como buscando una cobertura, ¿no? Entonces puede ser, y sabemos que hay algunos inversores que pueden salir el día después y por eso nosotros tenemos que mantener niveles de liquidez adecuados, pero creemos que lo más adecuado es permanecer en el fondo si genuinamente uno está buscando la cobertura, porque después del salto evaluatorio se reacomodan todos los instrumentos, como pasó el lunes la semana pasada, los bonos corporativos nuestro fondo Dollar Link, Delta Moneda, el día antes, el 11 de agosto, tenía una TIR casi de evaluación menos 15 y ahora tiene una TIR de evaluación menos 5. Entonces, lo que les digo es que después del salto evaluatorio se acomodan las TIRs de los instrumentos y ahí empiezan a devengar tasas más altas. Entonces, parte de la cobertura se la dan antes del salto evaluatorio y después del salto evaluatorio. Si tomamos como ejemplo, les voy a mostrar de vuelta, para explicar esto. Fíjense lo que pasó en el 2015 con Delta Moneda, que es lo que les mostraba anteriormente. Acá. Fíjense, se devalúa. Imagínense si ustedes salían el día posterior de la devaluación, fíjense que ya está explicado bien el gráfico, desde el 1 de julio al día del salto evaluatorio, Delta Moneda rindió más 18,5 y el A3500 rindió 8,1. Después se produce el salto evaluatorio y desde que se produce el salto evaluatorio al 30 de junio, fíjense que Delta Moneda rindió 42,3 y el A3500 51,8. Pero si tomamos el periodo de un año, el fondo inclusive rindió un poco más que el A3500, porque fíjense que después del salto evaluatorio la línea azul queda más arriba, pero después la línea verde le va ganando terreno y va recuperando parte de lo que no capturó del salto evaluatorio. Por eso, de vuelta, en estas estrategias hay que tener en cuenta los horizontes de inversión, saber que si hay un salto evaluatorio, ese día
contra el A3500 voy a sufrir, pero después yo me mantengo en el fondo, se van acomodando todas las curvas y voy recuperando parte del salto evaluatorio. Esto que estoy diciendo no quiere decir que el fondo después tal vez va a recuperar y va a recuperar el 100% del salto evaluatorio, porque mismo capaz uno hoy compra un bono corporativo dólar link y lo está comprando a devaluación menos 15, o en el fondo compra Delta Moneda una TIR de devaluación menos 5. Lo que quiero decir con esto es que después del salto evaluatorio va a capturar más del salto evaluatorio. Por eso, cada movimiento de mercado hay que analizarlo en ese momento, pero si nos basamos en el 2015 puntualmente, que lo hemos vivido con el fondo, los meses posteriores, el fondo rindió, enero y febrero, el fondo rindió más que el A3500. Para tener datos más concretos y darles, el fondo de Delta Moneda en enero del 2016 tuvo una caída en activos bajo administración del 20% aproximadamente, y después en el primer semestre el fondo cayó un 50% su patrimonio, pero fue muy gradual, porque es también entendible que a medida que el fondo ya te capturó gran parte del salto evaluatorio, y tal vez me conviene una estrategia a cero, a tasa, o etcétera, entonces por eso se va dando ese pasaje a otros instrumentos. Por eso también decíamos que no vemos con malos ojos diversificar la estrategia Dollar Link con algún posicionamiento SER, pensando justamente en el día posterior al salto evaluatorio. Bien, y o sea, complementando a la consulta esa que te hicieron, eh, para alguien que es coberturista, digamos, comprando, digamos, de alguna manera el supuesto que hacen ustedes de en enero, digamos, que podría llegar a venir la siguiente devaluación, o primero en noviembre y luego en enero. ¿El patrimonio 1 no sería, digamos, la mejor opción para un coberturista? Digamos, ya que tiene un mix entre lo que es SER, que seguramente vaya a subir bastante con toda esta inflación de agosto y Sí. septiembre, y a su vez también, digamos, por la posición, digamos, de dólar futuro ROFEX. Sí, bueno, ahí lo que hay que tener en cuenta, primero, el riesgo de rollover, porque el tema de los futuros es que vos tenés que ir renovándolo. Entonces, el riesgo de que cuando vos lo vayas a renovar, el costo sea otro. Bien, Entonces, Delta Patrimonio 1 tendría que ser la estrategia que mayor correlación tenga con el A3500, porque de alguna forma con gestión 9 y Delta Moneda nosotros asumimos más duration, entonces te da una cobertura por más, es decir, no tenés que estar ese riesgo de rollover, vos el futuro lo tenés que ir renovando. Fíjense que del lunes, desde el viernes 11 al 22, cómo aumentaron el costo, que es lo que se ve en este gráfico. Entonces hay que analizar el costo, primero el costo en el cual estás comprando el futuro ya, porque tal vez una estrategia de sintéticos, compras una letra que ajusta por inflación, le sumás el costo de la cobertura y te da tires muy negativas. Entonces, bien. el riesgo, bueno, primero hay que analizar el costo en el cual estás comprando después del aumento que hubo en los futuros, porque los futuros ya de alguna forma el costo por la cobertura aumentó, por ejemplo, en el futuro de enero aumentó un 31%, ¿no? Entonces, analizando ese aumento del 31%, tenés que ver si es lo más atractivo. Y además, imagínate que asume el gobierno y no devalúa en enero, devalúa en marzo. Y vos tenés que renovar ese futuro. Bueno, ese es el riesgo de la estrategia. Al final del día, de vuelta, todas las estrategias tienen su lado positivo y su lado negativo, ¿no? Entonces hay que elegir donde uno se sienta más cómodo. La verdad que nadie sabe, nosotros es un ejercicio donde nosotros ponemos una devaluación en noviembre, que capaz no es en noviembre, es en diciembre, y otra en enero, que capaz no es en enero, es en febrero o marzo. Es un ejercicio para más o menos nosotros pensar cómo se puede llegar a comportar, pero nadie sabe realmente cuándo va a ser el día del salto evaluatorio. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta esas cosas al momento de elegir las estrategias. Perfecto. Bueno, y hay dos preguntas más, así ya vamos, que ya estamos en hora. Ante un salto del tipo de cambio, ¿considerás que el pass-through puede moderarse por la recesión y depresión de los salarios? Sí, ahí lo que es clave, si hay una devaluación respecto al pass-through, va a ser el plan económico, ¿no? ¿Qué plan económico? Nosotros imaginamos que la nueva administración va a tratar de lo primero de hacer, antes de hacer cualquier movimiento, es generar confianza, ¿no? Porque de vuelta, si devaluás y no generás confianza, te vas al escenario, al de abajo de todo. Entonces, ahí va a ser clave controlar las expectativas, ¿no? El escenario que marcábamos como el no converge 2024
bueno, va a ser clave que el gobierno que asuma genere confianza y que devalúe con confianza, ¿no? Ya con un plan económico, tal vez con algún préstamo de algún organismo internacional para fortalecer las reservas. Entonces va a depender mucho de eso, el pass-through a precios, que es un poco el problema de hoy, que vos devaluaste si no hay un plan económico, entonces ante la incertidumbre todos ajustan los precios, ¿no? Perfecto. Y la última, ¿qué rendimiento capturaron los fondos Dollar Link con el salto devaluatorio después de las PASO? Bueno, eso lo tenemos ahí, no sé si está Cande, creo que está, que trabaja en el equipo también de Client Portfolio Manager, que ella lo tiene todos los cálculos. Hola, Sebas, acá Ahí estoy. está, Cande, bueno, Sí. ahí está. Cande, Bueno, si lo puedes responder. sí, el día de la devaluación, Delta Moneda rindió 6%, Delta Gestión 9,6% y el Patrimonio 1, 9,3%. Y si me dan un segundo, les digo al cierre de ayer cómo vienen los fondos, porque el A3500 se quedó quieto todo este tiempo y los fondos siguieron recuperando. Entonces, más allá del día de la devaluación, los días posteriores siguieron recuperando. Ahora les digo exactamente cuánto. Ahí mientras Cande busca ese dato, para que tengan, ¿por qué Delta Moneda rindió 6 y Gestión 9 rindió 9? Porque Delta Moneda tenía casi un 30% en bonos soberanos dólar link, y los bonos soberanos, pasó lo que les comenté anteriormente, pasaron de menos 20 a más 10. Entonces ese día uno capturó el salto evaluatorio porque estaba en activo dólar link, pero pasar de menos 20 a 10 en ese 30% de la cartera nos generó un efecto negativo. Después ese bono se fue acomodando y hoy un soberano, el TB24, está ahí cercano a cero. Entonces, por eso los días posteriores, lo que dice Cande, fueron mejorando. En Gestión 9, al tener menos soberano, los corporativos el primer día es como se quedaron medio quietos, como que el mercado estaba esperando a ver qué iba a pasar, y los corporativos de la Link no movieron mucho los spreads. Hubo algunos movimientos, estaban en menos 15 y pasaron a menos 7, porque hubo pocos corporativos marcaron precio. Y además el Gestión 9 se benefició inicialmente por el aumento de la brecha. ¿Se acuerdan que el lunes la brecha, el tipo de cambio, el contado con liquidación subió y ese fondo tiene un 25% de contado? Por eso el día 14 de agosto capturó más del salto evaluatorio. Pero después se fue acomodando y como dice Cande, el tipo de cambio se mantuvo fijo y los fondos fueron rindiendo positivo. Entonces, hoy como el tipo de cambio está fijo, los días que los fondos van generando rentabilidades positivas, van recuperando parte de lo que no capturaron ese día. Hay que tener en cuenta que si bien el tipo de cambio está fijo y los activos son dólar link, lo que estamos viendo son las expectativas, como un poco lo que nosotros, yo les decía inicialmente, vemos muy difícil que el tipo de cambio esté fijo en 3.50. Y si está fijo en 3.50, van a aumentar las expectativas devaluatorias. Entonces, como aumentan las expectativas devaluatorias, el mercado va a demandar activos dólar link y eso va a hacer que el dólar link vaya generando rentabilidades positivas por esa demanda y que la TIR cada vez se le va a poner más negativo. Ahí, Cande, bueno, si tenés un poco el... Ahora le decimos, no sé si quieren hacer otra pregunta mientras Cande busca eso. Estaba muteado, perdón. En la última, digamos que así ya vamos cortando. Enfocado en importadores, ¿ves interesante alocar los pesos en bonos hard dólar soberanos con un horizonte de 6 meses? Hard dólar soberano, importador. Sí, Ahí el importador entiendo que está atado más al tipo de cambio oficial. Entonces, de exacto. vuelta, si se da el escenario que nosotros planteamos, la estrategia más atractiva es el dólar link. El hard dólar soberano, ahí el potencial que tiene el hard dólar soberano es que si asume un gobierno que genera confianza, el riesgo país argentino va a bajar y la paridad de los bonos va a ser otra. Entonces vas a tener toda esa ganancia fíjense acá, a ver, acá está un poco las paridades de los bonos a fin de año. Fíjense que si gana un gobierno, vamos al escenario de ajuste y shock 2024, fíjense que la paridad nosotros el ejercicio lo hacemos con el G de 38, que más o menos la paridad hoy es de 30 dólares. Bueno, nosotros lo imaginamos a fin de año de 43. Tenés esa ganancia, pero vos de alguna forma estás comprando dólares a 700 y pico. Por eso, cuando veíamos las alternativas, que nosotros consideramos la más atractiva en este escenario, creemos que es la dólar link.
Perfecto. Ahí está. Si quieren, les comento, la semana pasada el gestión 9 rindió 16%, el patrimonio 1 13% y el moneda 11%. Pero bueno, esto, con las expectativas evaluatorias en aumento y el tipo de cambio fijo, los fondos ya deberían, con el paso de los días, ir recuperando toda la evaluación. Por Bien. eso, volviendo a la primera pregunta, esto demuestra un poco cómo se comporta el fondo dólar link, ¿no? Inicialmente tiene esa pérdida relativa a la 3500, los días posteriores se va acomodando, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, la verdad que muy, muy buena la presentación. Después, bueno, se la vamos a estar mandando a los que se anotaron la charla y a los que nos la estén pidiendo. Y bueno, de ya muchísimas gracias, Ceci, Seba, Cande también. Como siempre, impecable. La verdad que es muy, muy interesante y muy dinámica. Bueno, gracias a ustedes por invitarnos, un placer y bueno, a Gracias. disposición para cualquier consulta, le hacemos llegar la presentación y estamos en contacto. Bárbaro. Bueno, buena jornada a todos. Muchas gracias. Buen Hasta día a luego. todos, día. gracias. Chao, hasta luego.